y volvió a la victoria. El equipo de Gustavo Costas ha vuelto en el día de la fecha a la victoria por 2-1 ante Argentinos Juniors en el cilindro de Avellaneda. Un partido que arrancó inesperado, de acuerdo a cómo se dio el partido, porque yo me esperaba tenencia por parte de Argentinos Juniors. Creo que está formado de una manera tal como para tener la posesión del balón, ¿no? Tenía a Enzo Pérez, a Fattori, a Lescano, López Muñoz. Y bueno, lejos de eso se impuso por lo menos con la pelota Racing, algo que no es el fuerte del equipo de Gustavo Costas, como ya sabemos. Creo que muchas veces, o mejor dicho, muchos equipos le plantean así el partido a propósito. Yo te doy la pelota, vos manejate. Creo que eso lo había hecho Gimnasia en la primera fecha, que le salió muy bien, y Tigre, que también le salió muy bien, lógicamente. Y bueno, y Racing se vio en un contexto que quizás, por lo menos para mí, cuando yo vi que el partido se estaba dando así, dije, bueno, ojo, vamos a ver cómo hace Racing, ¿no? Para levantar. Racing estaba totalmente obligado a ganar, 3 partidos seguidos perdiendo, entonces creo que, encima de local, creo que Racing estaba indiscutiblemente obligado a la victoria, entonces por lo menos de mi lado había cierta incertidumbre de cómo iba a ser Racing, un equipo que en mi perspectiva muy carente de juego. Es más, Costas termina sacando a Valentín Carboni, termina sacando a Duván Vergara y termina poniendo jugadores más de lo que estábamos acostumbrados a ver a Racing, es decir, Solari y Konechny pone dos extremos, ¿no? Porque Valentín Carboni quizás lo tiraba a la derecha, pero se entiende a lo que voy. Solari es más de juego directo, Solari es más Racing, por así decirlo, es más lo que nos tiene acostumbrados Racing, mejor dicho. Y bueno, y Costas apostó por eso. Costas saca a Valentín Carboni y, como digo, pone al win derecho, ex Defensa y Justicia, y entonces creo que Costas tenía pensado por lo menos otro inicio de partido. Puso un equipo más hecho para la verticalidad que para el juego. Pero bueno, Argentinos con imprecisiones no podía afianzarse en el partido, entonces Racing tenía la pelota en lo que es el comienzo, si bien naturalmente que Argentinos, al ser un equipo con jerarquía, quizás respondía y llegaba hasta el área de Facundo Cambeses, pero bueno, el partido así se presentó, ¿no? Y después, con una pérdida, ya como bien dijimos, un impreciso Argentino Junior pierde la pelota más o menos a la altura de la mitad de cancha, creo, si no, un poquito antes de mitad de cancha, o sea, pierde muy cerca al arco la pelota, producto de una buena presión de Racing, donde termina robando Miljevic, que si mal no recuerdo va al piso y después se la juega, o no sé si se la juega Miljevic, no me acuerdo bien, y se la juegan a Rojas, que logra tirar el centro, y solo, estaba muy cantado lo que iba a hacer Rojas, estaba muy solo con Egni, le tira el centro, con Egni logra conectar de cabeza y le pasa entre las piernas al arquero Argentinos. A partir de ahí, Argentinos empieza a demostrar algo más parecido a lo que por lo menos yo me imaginaba y a lo que nos tiene acostumbrado, más tenencia, empezó a aparecer Alan Lescano, hubo un tiro de López Muñoz, empezó a también agarrarle un poquito más Enzo Pérez, que juega un poco, o por lo menos jugó un poco más adelantado que Fattori. Entró en juego el 9, Molina, Porcel. Bueno, Argentinos arrancó a responder. Tenía que responder y creo que insinuaba eso, que pintaba para eso.
pero le duró muy poquito, le duró 10-15 minutos. Después el partido no volvió a ser como al principio porque no tenía tanto la pelota Racing, pero se discutió más la pelota. Estamos hablando de un arranque totalmente o casi totalmente de Racing la pelota, los 10-15 minutos posteriores al gol, que habrá sido 20 minutos del partido, por ahí, gran parte de la posesión de la pelota para el equipo de Nicolás Díez. Y después el partido entró entró a ser más parejo, ¿no? La agarraba Argentinos, la tenía, capaz llegaba, después la agarraba Racing. Y Racing, bueno, cuando empieza a agarrar más la pelota Argentinos, tuvo un par que lo agarró muy mal parado al equipo, al bicho, y estuvo muy cerca de hacer el gol con Solari, me acuerdo en una que para mí la entretiene mucho ahí dentro del área y logra que varios jugadores argentinos se metan casi en el arco y de hecho le termina rebotando a un hombre argentino su tiro. Pero bueno, yo le generaba peligro Racing, hasta les diría que le empezó a generar más peligro Racing cuando Argentinos empezó a agarrar un poquito más la pelota. Y bueno, y después llega el segundo gol al final del segundo tiempo, del primer tiempo, producto de una muy buena jugada colectiva de Racing, para mi sorpresa. Creo que no tiene nada que ver con lo que por lo menos vengo viendo de Racing, lo que fue el segundo gol, porque reunieron aproximadamente 11-12 toques y termina definiendo Solari de una manera excelente para irse al entretiempo 2-0. Después arranca el segundo tiempo y al toque descuenta Argentinos, producto de un córner en donde conecta Molina, pega en el palo y de rebote Godoy, si no me equivoco, el central de Argentinos Junior, firma el 2-1 para el equipo de la Paternal. Y ahí, qué sé yo por lo menos yo me imaginaba nuevamente, digo, que el protagonismo iba a ser de Argentinos Junior, un equipo que ya de por sí es un equipo protagonista. Según mis cálculos iba a ser la gran parte de él, del equipo de Argentinos, y después Racing iba a responder con contras que seguramente podían lastimar a Argentinos, pero no pasó eso. Estuvo muy lejos de pasar eso. Quizás los 5 minutos posteriores del gol, Argentinos amagó a eso, pero nunca pudo encontrar la pelota, nunca. Y creo que el técnico de Argentinos Junior, dándose cuenta de esto, ahí es donde hace los cambios, en donde saca a Fattori, donde saca a Enzo Pérez y pone a Lautaro Giacone y pone a Oroz. Entonces ahí ya pasaron a quedar en la base Alan Lescano y Oroz, y ya después tenía Giacone de extremo, a Porcel de extremo, López Muñoz por atrás y Molina como único punta. Estamos hablando de un equipo mucho más picante, mucho más punzante quizás, ¿no? Después saca a López Muñoz también, entra Leandro Fernández. Es decir, con el paso del partido, Díez se da cuenta que a su equipo no le estaba saliendo lo que generalmente le sale, que es tener la pelota, que armar situaciones en base a eso. Pero aún así todo no le sirvió. Argentinos en ningún momento pudo lastimar a Racing. Es más, no me acuerdo ninguna chance clara del equipo de la Paternal ya con el partido 2-1. Racing tampoco hacía mucho. El partido entró en una meseta que estaba por poco inmirable. Y en esa meseta ocurre la polémica, para mí de la fecha, que es el penal que no le cobran al defensor de Argentinos Junior. Para mí fue un penalazo.
Para mí fue un penalazo y fue escandalosa la decisión del árbitro. Creo que nadie duda que fue mano. Nadie duda porque el tipo salta y con la mano en alto prácticamente le saca la pelota de la cabeza a Maravilla, que si estaba bien posicionado o no para conectar bien y que vaya al arco, bueno, eso no se sabe. Es verdad que Maravilla quizás estaba un poquito desestabilizado, pero la pelota iba a conectar con su cabeza casi 100% seguro. Bueno, cuando el árbitro la va a ver, lógicamente, creo que hasta el banco de Argentinos Junior asimilaba que iba a ser penal. Y cuando uno decía, bueno, no hay ningún tipo de razón para pensar que no es penal, aparece Mastrangelo y dice que hubo empujón o que no, que desestabilizó Maravilla al jugador de Argentinos Junior. Yo les juro que la vi 3 veces más y no entiendo qué carajo cobró todavía. Para mí fue un escándalo el penal que no le cobran a Racing. Es más, después le cobran ya hacia el final del partido. No me acuerdo a quién le cobran un foul de Argentinos Junior que lo choca a Zuculini y le pone un cuerpazo tremendo. Y ahí está la diferencia de criterios. Pero bueno, qué sé yo. No, mentira, no le cobran un full, ahí está, no le cobran un foul a Racing, que le ponen un cuerpazo a un hombre de la academia y no le cobran full. Bueno, es muy difícil entender los criterios a veces de estos árbitros. Dicho sea de paso, escandaloso arbitraje de Mastrangelo. Creo que tuvo un montón de detalles. Pero bueno, lo que se lleva a todas las cámaras es esa gran polémica. Racing lo termina ganando bien. Fue muchísimo más peligroso cuando tuvo sus momentos del partido. No fue un partidazo de Racing, no dominó a Argentinos Junior en lo absoluto, pero repito, cuando Racing estuvo mejor en el partido, logró pegar. Cuando Argentinos estuvo bien en el partido, nada, muy poquito. Para destacar el rendimiento para mí de Matko Miljevic, más que nada en el primer tiempo, es un jugador que en lo que lo estoy viviendo ahora en Racing me está encantando. Después es cierto que se pinchó en el segundo tiempo. Creo que jugaron muy bien los dos wings de Racing, tanto Konechny como Solari, quizás un poquito más Solari. Mal partido de Sosa, creo que Sosa tuvo un arranque de año bastante malo, impreciso más que nada en las divididas, algo que era un fuerte de Sosa, lo noto medio impreciso, y eso para sostener la pelota es clave. Gran partido de Rojas, es el arma principal de Racing para atacar. El chico que trajeron de Defensa y Justicia, el 4, creo que no jugó mal partido. Racing necesitaba un 4, veremos si este lo era. Es una apuesta más que jerarquía, pero bueno, se verá. Buen partido de Baltasar Rodríguez. Y después, ahora, lo sacaron a Carboni. ¿Quién lo hubiera dicho, no? O quién lo hubiera pensado, mejor dicho. Era el refuerzo estrella y lo sacó y rindió muy bien Solari, ¿eh? Rindió muy bien. Creo que Racing hoy en día es un equipo más para Solari que para Carboni. Más allá de que al chico le falta adaptarse al fútbol argentino. Pero bueno, veremos cómo sigue todo. Lo cierto es que Racing logró una victoria muy necesaria y un triunfazo, porque no era un rival fácil y hubiese sido un escándalo si la academia no obtenía la victoria en su cuarta fecha. Pero bueno, buenas noticias para la academia, con muchísimas cosas que mejorar, pero bueno, siempre se trabaja mejor con una victoria, ¿no? Estoy grabando esta reacción a esta hora de Racing porque River jugó lo mismo que pasó la fecha anterior con Boca, que juegan con 2 minutos de diferencia, termina un partido, arranca el otro. Así que bueno, hice todo mi esfuerzo para
acordarme detalles, seguramente muchos se me pasaron, pero bueno, es lo mejor que puedo hacer. Les mando un abrazo y nos encontramos en nada con la reacción de lo que fue el partido de River.